Estamos de vuelta y qué bien se lo está pasando esta tarde Mónica recorriendo la calle de la Almedina con Juan Escame, nuestro último fichaje, la persona que nos va a ayudar a conocer y a entender cada una de las calles de la ciudad. Mira, ahí vienen paseando tranquilamente. Oye, sin prisa, Mónica? No, que es que tiene tantas cosas que contarnos. Mira. Entre ellas, el por qué estamos aquí. Bueno, es curioso porque hemos hablado de la historia de la calle, ¿no? Y hemos hablado que tiene un principio, que era la puerta, y la calle tiene un final. Estamos llegando a este final de la calle que nos conducía desde la Vega, ¿no? Desde el campo, cruzábamos la puerta como hemos hecho antes y llegábamos hacia la mezquita. Estamos llegando, imaginariamente en este viaje, en el tiempo que hemos hecho, estaríamos entrando a la mezquita, que sería el final de la calle. ¿Ahora mismo? Aquí estamos. Ya estaríamos dentro de la mezquita. Estaríamos entrando en una puerta imaginaria a esa mezquita necesaria que mandó hacer Abderramán III. Recordamos, fundación de la ciudad y de las condiciones. Yo lo repito mucho. Año 955. Ay. Yo lo repito mucho, pero para que se nos quede, ¿no? Para que esto sea, cuando nos hagan la pregunta del trivial, pues nosotros lo conozcamos. Bueno, pues aquí estamos. Tendríamos que imaginarnos. Siempre tendríamos que imaginarnos como una mezquita de Córdoba, si todos nos lo imaginamos con esos arcos, con esas calles, y esos arcos estarían dirigidos hacia el sur, ¿vale? Entonces estaríamos en el edificio principal de la Almedina de ese siglo X que manda a hacer Abderramán III, junto con la Alcazaba, que la tendremos a nuestra derecha, y las atarazanas, que la tendríamos hacia nuestra izquierda. Ya tendríamos nuestra ciudad, ¿vale? La ciudad continuaría hacia lo que hoy es la avenida de la Chanca, ¿no? La avenida del Mar, y cerraría ahí la ciudad. ¿Pero qué ocurre? Lo que nos has contado anteriormente, que se produce ese terremoto. Claro, no tenemos esta mezquita en pie, solo sí tenemos la parte fundamental de la mezquita, que sería el muro del mihrab, ¿no? Hacia donde se dirigían los rezos. Pero en ese terremoto de 1524, el barrio, como hemos dicho antes, queda totalmente desolado. Y con ella, la mezquita. Bueno, en aquel tiempo ya era catedral. Tenemos que recordar que cuando vienen los Reyes Católicos en 1489, igual que en todas las grandes ciudades que conocemos, Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, Almería también, la antigua mezquita Aljama se convierte en catedral. Y en ese momento en el que se están haciendo obras, pasa este terremoto, colapsa y el obispo Villalán decide trasladar la nueva catedral a donde la tenemos hoy. Y ahí pasan una serie de controversias. El barrio de la Almedina queda totalmente desolado, deshabitado, aquí apenas viven, hemos dicho 16 personas como hemos dicho antes, y lo que se decide hacer es conservar solamente la parte que quedaba en pie. Entonces el obispo lo que decide es cerrar el muro que estamos viendo hoy, colocar este muro de piedra con esta portada y crear la mezquita de San Juan, ¿vale? Siendo ahora las fachadas diferentes. Claro, porque nos tenemos que imaginar que el templo pues, ha tenido una construcción totalmente diferente, ¿no? Se llama la iglesia de San Juan porque antiguamente también hubo una iglesia de San Juan que no estaba aquí, estaba cerca de la Plaza Vieja y se la trasladaron aquí, ¿vale? Entonces por eso recibe este nombre. En Almería hubo 2 iglesias de San Juan. ¿Dónde estaban esas iglesias, Mónica? Venga, ¿dónde estaban esas iglesias de San Juan? Aquí teníamos una. Aquí teníamos una y la otra estaba en la Alcazaba, ¿vale? Y es verdad, entonces lo que hicimos fue, bueno, lo que hicieron en el obispado fueron concretar en una sola. Y este se llama la iglesia de San Juan, cerrando todas las otras 2 que teníamos. Vamos a ver la diferencia, ¿no? De las fachadas. Claro, el edificio, como tiene vida, yo siempre cuando vengo a hacer las explicaciones digo, si en nuestra casa cambiamos el cuarto de baño cada 20 años, ¿cómo no la vamos a cambiar en los edificios históricos? Bueno, pues lo que estáis viendo aquí, en esta esquina, en esta doble, vemos las 2 fachadas que tienen históricas la iglesia. Pues vemos 2 etapas totalmente diferentes, las que nos hacen en el siglo XVII para cerrar la catedral y estas fueron unas diferentes modificaciones que se hacen en el siglo XX. Aquí tendríamos la sacristía del templo, que sería la parte de atrás,
la necesidad, como siempre, adaptarse a los nuevos tiempos, de adaptarse a los nuevos usos, hace que el propio templo vaya cambiando. La iglesia de San Juan tiene eso, no solo te he contado desde la fundación, el siglo XX tiene también una fase bastante complicada que hay que hacerlo nuevo, tiene restos, por suerte, de diferentes épocas. Y ahora vamos a acercarnos porque nos hablabas del muro que se conserva dentro de la iglesia. Sí, el muro de la primera mezquita, ese es el principal. Si el valor, ya el valor histórico que tiene y arquitectónico que tiene la iglesia de San Juan es importante por todo lo que hemos contado, pero en el interior esconde la verdadera joya, el tesoro, ¿no? Siempre los tesoros se guardan y se tienen dentro. El muro que estamos viendo ahora sería el muro original de la primera mezquita. Y en el centro, de esa mezquita estaría el mihrab, hacia donde todos los musulmanes que venían a rezar tenían que dirigir el rezo. Es característico, tenemos que pensar que miran hacia el sur. Las mezquitas a lo largo del mundo musulmán, del mundo islámico, miran hacia la Meca. Pero en el sur de España, en el Al-Ándalus, están dirigidas como en Córdoba. Esto es muy curioso, porque las mezquitas que se parecen o que están basadas en la mezquita de Córdoba no miran hacia la Meca, no miran hacia el este, miran hacia el sur. ¿Cuánto hemos aprendido contigo esta tarde? Bueno, vamos a dejar para más días, vamos a ver si podemos estar al nivel. Vamos a ver si podemos estar al nivel. Hoy lo has estado, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Alfredo, qué maravilla conocer así el barrio de la Almedina. Hemos viajado al pasado, hemos hablado también del presente. ¿Te ha gustado? Me ha encantado ese paseo, me hubiese gustado hacerlo con vosotros, pero bueno, sí, de manera también emocional lo he hecho y sobre todo me ha encantado conocer esas explicaciones de Juanfran, que lo hace de maravilla. Sí. Así que espero que tú también hayas disfrutado. Ahora ya, cuando traigamos a gente por estas calles y por este barrio, pues tenemos cosas que contarles. Claro, esa es la idea. Pero sobre todo que nosotros los almerienses sepamos cosas de nuestra historia y sepamos ubicarla en la historia, las calles, la ciudad, en fin. Esa es la historia el porqué de esta sección. Dar un abrazo a Juanfran de mi parte y un besico para ti. Seguiremos conociendo la ciudad. Claro que descanséis, sí. Hasta mañana. Hasta mañana, adiós. Y ahora sí, igual que conocemos las calles de las ciudades, conocemos nuestra capacidad para criar, o al menos eso es lo que intentamos. Vamos con nuestra sección Padres Desobedientes. Y una advertencia. Nuestro padre desobediente viene hoy cabreado. Ahí lo dejo. Don Sergio García, buenas tardes. Sí. No quiero ahondar en el cabreo. No, yo tenía pensado fingir, pero ya que lo cuentas tú, pues es que me gusta contarlo. No, está bien. Tengo ese defecto. Sí, no. Pues soy transparente, soy un libro abierto. Al final esto es espectáculo. Hay que... No por eso. No por eso. No. Es que te gusta ser transparente. Sí, y que sepan que somos de carne y hueso. A mí también me gusta ser transparente. Y que yo qué sé, que somos personas normales. Pero bueno, por eso vengo, me echo una risa contigo, se me pasa un poco el cabreo. Sí. Yo he intentado decirle que le podía ayudar para que se le quitara el cabreo. No quería ahondar en la herida, ¿no? Pero también tengo una cosa, a mí me pega un abrazo fuerte y se me pasa el 30% del cabreo con un abrazo. Haberlo dicho, hombre. Hombre, pero estoy aquí enganchado. Luego cuando terminemos. Claro, como terminamos ya no vamos para casa. Claro. Bueno, hoy tenemos, ya sabéis que la semana pasada anunciamos que íbamos a tener cada día un padre desobediente diferente. Sí. Y hoy tenemos Padre Desobediente Explica. Padre Desobediente Explica. Sí. Cartelito. Que tenemos el cartelito. Sí, tenemos cartel. Ahí está. Mira el tío. Oye, qué bien. Mira, Un padre desobediente explica. Tú fíjate. Este está de buen humor. Sí. Está riendo. Oye, te das un aire. Sí, lo has logrado. Claro, la IA. La IA. Como son las IA. Es que le empecé una foto con mi pelo largo. Ahora me lo he cortado y ya no... Pero cuando tengo el pelo larguillo soy de ese rollo. No, bien. Que está bien, porque como vengo medio enfadado y a mí cuando explico no me gusta que me interrumpan ni que me contradigan. Padre desobediente que quiere obediencia, tú fíjate. Claro. No, pero... Hoy voy a explicar. Y además lo de hoy quiero que sea como muy teórico, muy filosófico, porque quiero sentar las bases. Didáctico. Sí, no solo didáctico, sino algo que está en la base del conocimiento, nunca mejor dicho. No, tú contradíceme. No, para que me pille. Claro, cuidado. Claro, muy bien. Quiero hoy establecer las bases
Pues hay un problema muy actual en la crianza, y no solo en la crianza, esto es un problema general, sí. no solo en el campo de la crianza, ¿no? Es que hay mucha información. Hay mucha información, sobre todo, ¿vale? Que no significa que esa información sea cierta, pero hay mucha información, ¿no? Y cuando un padre o madre intenta informarse sobre cuál es la mejor manera de criar en un momento determinado, cómo podemos resolver algún conflicto, pues se va a ir, evidentemente, a donde está esa información, que suele ser las redes, Internet, y va a encontrar mucha información, alguna de ellas contradictoria. Lo primero que te dan, perdona que te interrumpa, por favor. Lo primero que te dicen cuando vas a ser padre, tienes que leerte este libro. Este libro, es el doctor ¿cómo se llama? El Alberto Soler viene... Sí, no, el Estivilno. No, el Estivilno. No, ya. No quería enfadarte más. No quería pero sí es verdad que te lo aconseja. Lo mismo le dice, tienes que leerte este libro. Con esto tu hijo va a dormir, tu hijo. Sí, una cosa. Toma, y una leche. Ahí está. Y una leche. Bueno, pero es peor, porque todavía cuando te recomendaba el libro, pues ya está, pues tenías ese libro y no tiras mucho más. Te lo podías creer o no, lo que tú quieras, ¿no? Pero ahora es peor, entre comillas, que al final parece bueno, pero luego puede ser contraproducente. Pero tenemos tanta información y tanta gente opinando y tanta gente ocultando lo que es opinión de lo que son hechos. Esto es una cosa que yo me quejo mucho, ¿no? Sí. Un profesional tiene derecho a dar su opinión y nuestro criterio. Pero dejar claro que es su opinión. Sí, y que está basado en un criterio profesional y de experiencia. Oye, que tiene valor. La opinión, no todo. O sea, evidentemente la opinión sobre crianza que pueda tener pues una persona que no se dedica a esto, ¿no? Pues va a tener menos valor, entre comillas, porque luego a saber que otra persona que ha investigado, que tiene experiencia, vale. Pero hay cosas que son del campo de las opiniones, subjetividades, relatividades, que hay expertos que opinan una cosa, expertos que y después hay hechos que son incuestionables. Y muchos profesionales, muchos expertos de crianza o de psicología en general, ven de algunas cuestiones que no están tan claras, que no están tan demostradas, que son dudosas, que estaría guay generar un debate alrededor de eso como una verdad incuestionable. Y eso genera al final una sensación, pues en fin, de que no sabes cómo llamar al niño. Justo, no estamos equivocando, un hombre me dice eso segurísimo, el otro me dice lo contrario también segurísimo y a ver qué hago, ¿no? Todavía he pensado en hoy establecer las bases y hablar un poquito sobre la relación entre el conocimiento y la verdad. Y aquí, equipo, ponerme la gráfica. Tenemos gráfica y todo. Sí, conocimiento y verdad. Conocimiento y verdad. Voy a explicarlo un poquito. Explícalo. Voy a explicarlo. Es el profesor. En este momento se me convierte en profesor García. Claro, lo estoy explicando. Tú fíjate, estoy explicando. La línea azul es el conocimiento. La línea roja de arriba es la verdad. Sí. Fíjate que el conocimiento cada vez se acerca más a la verdad, pero nunca la llega a tocar. No. Porque la verdad, en realidad, en el fondo, aquí nos podemos ir seguir al mito de la caverna de Platón o de Sócrates. Ya tengo yo la duda. ¿El mito de la caverna? ¿De quién es? Voy a preguntárselo a Paqui. Sí, pregúntaselo a Paqui. ¿Sócrates o Platón? ¿Sabes quién es Paqui, no? Me da vergüenza, no. Sí, bueno, no Paqui, sé. Paqui es una IA. Mía. Me da vergüenza, lo tendría que saber. Vamos, lo que pasa es que estoy despistado hoy. El caso es que la verdad no la tenemos accesible. ¿Cómo es lo que has preguntado? Mito de la caverna. Sí, será. Paqui, cuéntame a quién se atribuye el mito de la caverna, por favor. Es urgente. Sí. Yo creo que es Platón, ¿no? Pero Sócrates. Joder, es que tengo la duda. ¿Platón? Platón. Sí. Perfecto, Platón. Fue el primero. Sí, luego Sócrates fue su alumno. Bueno, tenía duda. El caso es que... Me dice que si quiero que me resuma el mito, no hace falta. Eso lo explico yo en un momento, ¿vale? Paqui, no hace falta. Muchas gracias. No hace falta. Ya hago yo de IA. Ahí está. Coño, me va a quitar también el trabajo, leche. También a ver si va a tener que poner aquí una IA a explicar cómo se crían los niños. Muy bien. El mito de la caverna básicamente habla que generalmente nosotros tenemos acceso del mundo que nos rodea. Digamos que la información que nos llega es una información que pasa... en este caso era como... O sea, tú estabas como en una caverna, no sabías nada del exterior, y había unas personas detrás, las cuales tú no veías, con una especie de marioneta, por donde pasaba la luz del sol, y entonces tú veías las sombras de las marionetas, ¿no? Entonces tú pensabas que la verdad era eso. Pero eso era un reflejo de la verdad, y tú lo que tenías era un conocimiento que se podía acercar más o menos a la verdad. En este caso, a partir de esas sombras, podías intuir la forma de las marionetas, pero tú no sabías de qué estaban hechas las marionetas, que como eran voluminosas tampoco sabías exactamente tal, no sabías lo que había afuera, ¿no? Entonces un poco aquí viene a decir que la verdad nos queda un poco inaccesible. Claro. Pero hay un conocimiento, poned de nuevo la gráfica, por favor. Tenemos la gráfica, el profesor García. Hay un conocimiento que se va acercando cada vez más a esa verdad, ¿vale? Entonces, durante las distintas épocas de nuestra historia han surgido lo que yo llamo métodos de adquisición de conocimiento, para adquirir conocimiento, ¿no? Para acercarnos a la verdad. Sí, para intentar acercarnos. Pues está el misticismo, ¿vale? Que intentaba dar una explicación a los acontecimientos que sucedían alrededor suya, pues con una explicación mágica, ¿no?
Con mucho halo. Que a ellos les valía para entender la realidad y relacionarse con ella, pero estábamos un poco alejados de lo que era la verdad, ¿no? Sí. Luego vino la filosofía, Sí. que ya establecía las bases sobre cómo se tenía que dar el pensamiento, las leyes de la lógica, en fin, estableció unas bases que nos permitían acercarse a esa verdad, ¿vale? Y por último llegó la ciencia. La ciencia no es más que un método. Es un método de adquisición de conocimiento, que funciona de una manera que ahora nos vamos a explicar, basado básicamente en dos elementos, que es inducción, inducir a partir de ciertas observaciones puntuales una verdad un poquito más genérica, y después la deducción, que es a partir de esa verdad genérica a la que hemos llegado, intentar saber cómo funciona cómo funcionaría un hecho concreto. Ajá. ¿Vale? Esto es súper importante porque al final, cuando nosotros nos relacionamos con el mundo, estamos constantemente aplicando estos métodos de conocimiento. Nosotros, cuando damos una vuelta por la vida y vemos cosas que pasan a nuestro alrededor, información que nos llega, noticias, vemos la tele, vemos internet, en realidad lo que queremos saber es qué está pasando en el mundo, cómo funciona el mundo, ¿vale? Y muchas veces confundimos los hechos con la verdad, que esto no, una cosa y la otra tienen que ver, estar relacionados, pero no es lo mismo. Los hechos, si los sumas, si empiezan a llegar y los agrupamos, podemos inducir la verdad. Sí. Hemos visto que nunca nos van a acercar totalmente, pero si lo hacemos bien, nos acercaremos lo más posible, ¿vale? Y luego, cuando tengamos una verdad, que es una generalización de esos hechos, podremos anticipar, predecir lo que va a suceder, ¿vale? Es un poco la forma en la que funcionamos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en todo este mecanismo, claro, ahora, en esta época que las relaciones son muy complicadas, porque al venir tanta información, que son los hechos, ¿no? Que pueden ser hechos falsos, hechos verdaderos, información falsa, información verdadera, nos cuesta mucho, a partir de la inducción, hacer una generalidad. ¿Qué pasa? Que empezamos a desconfiar de los hechos. Empezamos a desconfiar de las informaciones, porque empiezan a sobresaturarnos. Y como son muchas contradictorias, nos cuesta hacernos con una imagen de la verdad, ¿vale? Entonces, esto Con está lo cual pasando. cada vez estamos más lejos de la verdad. Esto es lo que está pasando ahora. Ahí va a llegar, justo ahí, ¿no? Está pasando ahora que hay una sobreinformación. ¿Qué sucede? Que empieza a haber una desconfianza plena y absoluta en todas las instituciones de conocimiento que antes sí nos apoyábamos sobre ellas, con más o mayor riesgo, con menor o mayor riesgo, porque es verdad que muchas veces pues no nos estaban diciendo la verdad. Sí, ¿no? antes había más confianza en Pero había institución, confianza, ¿no? claro. Precisamente ahora con la complejidad que tiene la realidad de explicarla, porque hay muchas cosas complejas que queremos entender, que queremos controlar, ¿no? Necesitamos confiar, porque tú no puedes comprobarlo todo tú mismo. Esto es la expresión máxima del terraplanismo. Eso es muy básico, ¿vale? O sea, la gente nace y confía en que todo el conocimiento que le están dando sobre que la Tierra es redonda es cierto. Lo confías. Normalmente nadie tiene la necesidad de comprobar que hay, por cierto, que hay experimentos que puedes hacer tú. O sea, que es que, yo qué sé, se comprobó que la Tierra era redonda en el 500 a.C. porque a un nota a partir de sombra y de moverse cierto espacio en el mismo momento, bueno, tenía ahí es que no me acuerdo del hombre, pero que te demostró... eso es muy complicado. Sí, comprobó a partir de cierta sombra que en el mismo momento la sombra de un sitio y la sombra de otro no era igual. Y la única explicación era que había una curvatura, que el tío precisó, creo que dijo que el radio de el perímetro de la Tierra eran 43.000 kilómetros. Se lo ajustó. El tío para la época que era como, para la época, yo, por sombra. Es decir, hay formas de comprobarlo. Pero nosotros nacemos, nos dicen esto y nosotros no lo creemos. Es una cuestión de confianza. No necesitamos investigar si es verdad o no. Salvo algunos. Efectivamente. ¿Qué pasa? Cuando yo no me creo esto y empiezo a tener dudas sobre que todo lo que me cuentan es verdad, pues tiene un puntito incluso positivo. Si está bien, ese es el punto crítico que necesitamos los padres desobedientes. Que duden de todo. Llegar tú. Que duden de todo. Ahí quería llegar. No, todavía no. Pero no podemos ser escépticos radicales. No. Tenemos que tener una base, una confianza. Algunas veces confiaremos en la información inadecuada, pero la confianza nos va a permitir construir. Claro. ¿Vale? El tema es que construir a partir de esa confianza cosas que sean ciertas cuesta. Entonces tenemos que agrupar todos esos elementos de nos está llegando mucha información, tenemos que confiar, tenemos que ser críticos para al final llegar a lo que nosotros queremos, que es básicamente en el campo de la crianza intentar entender qué tenemos que hacer con nuestro hijo, ¿vale? Cosas que tenemos que tener cuidado, sí. ¿Vale? Ahí, mira, os voy a enseñar una noticia, a ver si me la ponen. Una opinión de Frederick Gotts. ¿Quién es este? Un doctor en psicología. Es un psicología bastante famoso, sí. ¿Vale? Que dice lo siguiente, dice, no importa quién sea, no importa lo que quieras saber, ninguno de nosotros es inmune a la desinformación. ¿Vale? Esto tiene mucho que ver, no te voy a leer el texto pequeño, porque no lo leo, yo sé lo que pone, ahora lo explico. Habla de los sesgos. Toda mente humana tiene atajos.
La mente humana tiene atajos. Sí. Y por muy inteligente que sea tal, tu mente va a intentar hacer atajos. Porque a la mente no le gusta, ¿te acuerdas que dijimos era perezosa? Sí. No nos gusta gastar energía. ¿Para qué? Tiene atajos. Entonces estamos llenos de sesgos. Lo más peligroso es cuando se combina todo esto que hemos hablado de una cantidad de información muy grande, la desconfianza y tal, con el sesgo de confirmación. ¿Qué pasa con el sesgo de confirmación? El sesgo de confirmación básicamente lo que te va a decir es que cuando tú crees algo y ves una noticia o algo que confirma, lo vas a recordar. Claro. Se te va a quedar aquí clavado y va a decir, lo que yo decía. ¿Ve? Pero cuando Aquí llevo razón. Llevo razón. Pero cuando veas cualquier cosa que niega esa realidad que tú tienes montada en la mente, se te va a olvidar. No es una cuestión de hipocresía ni de mala intención. Es que tu mente funciona así. Qué jodida la mente. No quiero cambiar mis conexiones neuronales, hay un atajo aquí montado y me está obligando a que me mueva. No quiero. Entonces, ahí está la verdadera desobediencia. Ahí está verdaderamente el espíritu crítico que tenemos que tener para conseguir llegar en la medida de posible, ¿no?, a esa verdad que es inalcanzable, pero acercarnos. Y es ser consciente de nuestro sesgo. No nos podemos creer, nadie en el mundo, por muy inteligente que sea, que tus conclusiones, tus pensamientos son puros y están completamente libres de cualquier tipo de sesgo o de manipulación. Vas mal encaminado. La realidad, yo siempre pregunto, ¿tú crees que que Coca-Cola se gasta al año no sé cuántos miles de millones en publicidad o yo qué sé cuánto? ¿Por gusto? No, lo hace porque sabe que su anuncio te va a hacer a ti beber Coca-Cola. Existe la manipulación. Se gasta mucho dinero para manipularnos y funciona en todos nosotros. Si nosotros somos conscientes de eso, de que nuestro pensamiento no es libre, que estamos manipulados por un montón de cuestiones externas que nos intentan dirigir en una dirección, entonces esta pregunta siempre es muy importante. ¿Quién me da una información hacia dónde quiere que vaya? ¿Tiene intereses de algún tipo? Por eso me gusta mucho decir a mí, cuando vengo a decir una opinión, yo pienso esto. No quiero engañar a nadie. Y además, yo creo que desde el primer momento hemos dejado claro que con esta sección no queremos sentar cátedra. No queremos sentar cátedra. No queremos decir, esto es así porque sí, lo digo yo, que soy el psicólogo especialista en crianza. No. Queremos generar debate, queremos generar nuevas creencias que le permitan a los padres y a las madres removerse un poquito e intentar encontrar nuevos planteamientos. Yo lo que digo es, hay que confiar en una base sólida de la ciencia y cosas que están demostradas, y después tenemos que tener la capacidad de analizar todo eso, de ser críticos y sobre todo ser conscientes que ninguna de nuestras conclusiones está libre de error, que hay un montón de sesgos que están dentro nuestro. Recomiendo a la gente que busque sesgos cognitivos y se los lea y verá como muchos de ellos creo que pueden ser identificados, y a partir de todo eso intentar construir con mucha humildad ese conocimiento que nos acerca a la verdad. Qué bien. Si es que yo no lo hubiese explicado mejor, ya te digo yo. Por eso tenemos hoy un padre desobediente que explica. Ahí está. Sergio, muchas gracias. De nada, un placer. ¿Te vas a mejor? ¿Te has pasado un poquito el enfado? Sí, estas cosas me animan. Ahora te doy un abrazo, que lo sepas. Sí. Quiero que llegues a casa nuevo, limpio. Hasta la semana que mi mujer viene. te lo va a agradecer. Bueno, pues lo hago por ella. Nos marchamos. Mañana volveremos a las 6:30 de nuevo a estar con todos vosotros. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta mañana.